que viene de la mente de Cristo, de mi papá que vive en mí, y Él es el que me educa a mí. Imagínate, yo sin Él estuviera perdido también. Imagínate un velo como José Luis sin este conocimiento, estuviera. Gracias a Dios que a mí fue el primero que me salvó. Y luego pues los demás hemos sido salvos. Salvos no del espíritu, salvos de esta vida, para poder vivir en salud, porque ya espiritualmente tan pronto murió de la misma manera que Adán murió y nos entregó al pecado y todos estaban destituidos de la gloria de Dios, tan pronto murió y resucitó, quitó el pecado de todos los elegidos y quedamos salvos. Los niños nacen salvos, pero a los creyentes hay que salvarlos con la locura. ¿Y quién es creyente? Uno que es escogido. Ahora, nosotros nos toca salvarlos con la locura de la predicación del evangelio de la incircuncisión. Así que no estamos salvando a nadie espiritualmente hablando, sino salvándolo de su vida personal. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, no del espíritu, porque el espíritu nunca, Satanás ahí no pudo hacer nada. David dijo, y tu cuidado guardó mi espíritu. Así que estamos en el negocio de salvar gente. Ojalá salvemos un montón esta noche. ¿Verdad que sí? Que los que están ahí ya dicen un pasito más y ya. Vamos a comenzar con el Salmo 82, el verso 1 y 2 primero, y luego vamos a pasar al verso 6 y 8. Bueno, dice así la palabra del Señor. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses, ¿qué hace? Y luego dice, ¿hasta cuándo juzgaré injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Quiere decir, déjamelo en pantalla, no tienes que quitarlo, solo me pueden escuchar. Dice que Dios está en la reunión de los dioses. Pero entonces parece que está hablando de una reunión en la tierra, porque si hay impíos, dice, mire, esperen que Dios juzgue, porque ¿para qué aceptar las personas de los impíos? Ahora, después que dice que Dios está en la reunión de los dioses, Él dice quiénes son esos dioses. Vamos al verso 6 y verso 8. De ahí mismo, de ese Salmo 82. El verso 6 dice, yo dije, vosotros sois dioses. Tú sabes que el sistema le da dificultad que uno le diga que son dioses. No, yo soy hijo de Dios. Dice, pero si es que dice, y todos vosotros hijos del Altísimo, si tú eres hijo, eres un Dios. Entonces, Dios nos llama, esa es la verdadera identidad. Cuando una persona conoce esa identidad, entonces, porque ¿quién no dice que es hijo de Dios? Por el mundo entero se está diciendo, yo soy hijo de Dios. Algunos dicen, yo soy hijo de María. O hija. No, hijo de Dios significa que tú eres un Dios, punto. Y si tú eres un Dios, tú tienes que reinar. Necesitas información como Dios, no como ser humano. Ahora dice, pero como hombre, ¿viste? Que le llama hombres a esos dioses. Son hombres mortales, dice, pero como hombre moriréis. Muchos de los bendecidos nuestros han muerto, ¿sí? Y son bendecidos y se van a la nube de testigos. Nosotros recibimos que no vamos a morir y que esperamos la transformación. Seguro, ¿verdad? Pero aún si alguien tuviera que pasar a la nube, se sigue educando allá, porque el espíritu nunca cesa de educarse. Así que la muerte no es ningún estorbo aquí. O escuchas aquí o escuchas allá, pero escuchas. Dice, pero como hombre moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Ahora fíjate lo que dice, levántate, oh Dios, juzga la tierra. Pero en el verso 1 dice, Dios está en la reunión de los dioses. Pero entonces ahora el salmista dice, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Quiere decir que ese levántate, oh Dios, era un ruego de los elegidos, un ruego de todos los santos que habían pasado de vida a muerte, habían muerto. Y entonces el salmista aquí dice, tiene que venir Dios a juzgar esto. Hasta ahora nos han juzgado los católicos, nos han juzgado los evangélicos, nos han juzgado los mormones, nos han juzgado los testigos de Jehová, nos han juzgado Mahoma, nos han juzgado las religiones asiáticas. ¿Quién nos ha juzgado? Ahora, ¿cómo saber cómo Dios juzga? Porque hay que preguntar, bueno, si Él dice, levántate, Dios, juzga, porque ahí se heredan las naciones, entonces nos tenemos que preguntar, entonces, ¿cuál es ese juicio? ¿Cómo saber? Porque hemos visto tanta gente juzgándonos. El Papa juzga y todo el mundo lo respeta y aplaude, y a veces no se sabe ni lo que dice, pero la gente aplaude.
Y Él está juzgando. Y vemos que ese juicio no es el de Dios, porque no ha resuelto nada. Ahora, ¿cuál será ese juicio? Vamos a ver ahora dónde está ese juicio. Vamos a ver a Romanos capítulo 2, verso 16, para saber cuál es ese juicio. El verso 16 dice, en el día en que Dios juzgará. El salmista allá pedía, por favor Dios, levántate, juzga. Cristo murió, resucitó, se escondió por 2000 años, hasta 1973, en luz inaccesible, nadie podía verlo, pero entonces dice que volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Fíjate que Pablo está hablando ahí, Él no es Señor solo de los que tienen cuerpo, aún los que han dejado su cuerpo, Él es Señor de ellos. En la nube de testigos, Él los monitorea con su palabra desde aquí, desde la tierra. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Compareceremos, futuro, ese tribunal nunca estaba. Ese tribunal venía cuando volvía a vivir, que Cristo en su segunda venida tenía cuerpo físico, entonces Él mismo iba a ser el tribunal, que no es más que en esta noche está en Bogotá el tribunal. Está en Telegá, que es la palabra. Esta es la tarima del tribunal. ¿Y qué hace? Por eso es que dice, no juzgues al otro, porque la palabra se encarga de juzgar a cada uno, no hay que estar perdiendo el tiempo en juzgando a nadie. Y Él dice, porque menosprecias a tu hermano, no lo menosprecies, porque para eso está el tribunal. Porque escrito está, vivo yo, ya está vivo. Dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Para tú doblar las rodillas y para usar tu lengua, tú tienes que ser un ser humano. Tienes que tener el cuerpo físico. Naturalmente, ese verso lo han leído por años y cientos de años, perdiendo el tiempo. Porque hasta que Él no volviera a vivir, hasta que Él no estableciera su trono, entonces toda rodilla y toda lengua va a decir, José Luis de Jesús Miranda es Jesucristo hombre, y vamos a reconocerlo. ¡Hey! Cada vez se pone más claro el panorama, ¿verdad? Cada vez se disipan más las tinieblas y va llegando la luz. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Pablo hablando cada uno de nosotros, y él ni iba a estar vivo, pero como él dice que él es Señor de muertos y de vivos, y él sabía que iba a morir ya, y él sabía que eso no era para su tiempo, él dijo, no hay problema, cada uno de nosotros, dice, ausentes del cuerpo o presentes del cuerpo, tenemos que serle agradables. Y así que Pablo se incluyó cada uno de nosotros. Alguien dirá, pero tú no dices que eso no es todavía, que primero viene la apostasía y luego en aquellos días sonará una trompeta y como arcángel. Dice, bueno, yo me incluyo porque Dios es Dios de vivos y de muertos. Y actualmente, imagínate, la congregación de Creciendo en Gracia, cuán grande es. Con los que tienen cuerpo somos millones ya. Y con los que no, y con los que han muerto en 2000 años, my God, qué clase de congregación tenemos. A mí me preguntan, ¿cuántos miembros usted tiene? Bueno, si puedes contar los granitos de la arena del mar, entonces yo te digo cuántos miembros tenemos. Porque somos muchos. Bien, el próximo verso. Si Dios va a juzgar al mundo con justicia, lo primero que hay que hacer es alumbrarle el entendimiento a las personas, ¿verdad que sí? Porque, ¿por qué tú te dejas juzgar? Porque te quitaron el velo. Pero tenemos millones de personas, creyentes, que son nuestros hermanos, que hay que salvarlos con la locura de la predicación. Y lo que voy a hablar esta noche es una locura que ya tú entiendes un poco y yo también, pero cada vez que le explicamos, se pone más claro. Entonces quiere decir que el mundo, ahora mismo, el mundo no puede ver. Y mira, y hablaba en la oficina con el obispo Martín y con Angelita, y decía, pero apóstoles, ¿qué le explicamos así desmenuzado? Pero es que hay un velo.
Y tú le explicas al familiar tuyo y le dices, mira, pero es que, mírate este verso, mira este. Y les puedes hasta callarlos. Pero no puede ser así. Porque es que él no ve, él es un ciego. Y tú piensas que ve porque tiene ojos y te saluda y habla contigo, es inteligente, es educado. Pero esto es al que Dios le dé alumbrarlo. Oye, tú tienes que considerarte un privilegiado que Dios te ha dado. Los que entienden esto son bienaventurados, por eso es que son bendecidos, porque bienaventurados son bendecidos. Entonces, mira, vamos a mirar ahora este verso, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 13 al 18. Ese es el primer paso de cómo Dios va a juzgar a la tierra y a las naciones. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Había de ser qué? Abolido. ¿Y por qué todavía los judíos lo cumplen y hay adventistas del séptimo día guardando el sábado y tratando de cumplir la ley? ¿No saben ellos que él se ponía un velo sobre su rostro para que no miraran ese rostro? ¿Tú sabes cuando Moisés se lo quitaba? Cuando subía al monte. Ay, quítate eso ya. Porque Dios no tiene velo. El que tiene velo son los hombres. Pero él tenía que ponerse un velo porque aquella gloria que él vivía les resplandecía el rostro. Entonces él se ponía un velo y decía, esto no va a durar, esto es la ley, esto va a pasar. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, 2000 años atrás, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, ¿por qué Pablo dice hasta el día de hoy? Cuando Pablo hablaba, recuerda que Pablo llegó después de los apóstoles, después que ya habían cristianos, que él le llamó, por eso le llamó falsos hermanos a los que venían de Jerusalén. Entonces, ¿por qué si Cristo le pone fin a la ley, si Cristo muere y resucita, Pablo tenía el problema de estar tratando con aquellos creyentes de su época? Porque Pablo decía, mira, ya Moisés murió, entonces ya Moisés pasó, porque Cristo vino a ponerle fin a la ley. ¿Cómo le puso fin? Él vino a cumplir la ley. Entonces, ¿qué pasa? Que al cumplir la ley, fíjate lo que sucede, que el velo Moisés, que es un velo, se mezcla con el velo de Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret le puso fin a esa ley. Entonces, Jesús de Nazaret viene a ser un velo como el mismo Moisés. Por eso es que Cristo no fue cristiano, Cristo vino a cumplir la ley. Entonces, ¿qué pasa? Que como ellos tenían la vista en el maestro, el que anduvo, el que hacía milagros, un personaje tan carismático, pues entonces ellos tenían, al mirar a Jesús de Nazaret, seguían con el mismo velo. O sea, ¿qué es lo que le sucede a nuestros hermanos mundialmente? ¿Cuál es el llamado nuestro? Tenemos que quitarle los ojos a la iglesia de Jesús de Nazaret. Porque Jesús de Nazaret quería, haciendo el bien, dando su vida, derramando sangre, para quitar y establecer un camino nuevo. El camino nuevo no se pudo establecer por 2000 años. Porque la gente, al mirar a Jesús de Nazaret, lo que están mirando es a Moisés. Porque él fue quien hizo el traspaso de lo que el mismo Moisés no pudo cumplir la ley. Él la violó también. Entonces Jesús de Nazaret, al cumplir la ley, de momento todo el que mira a Jesús de Nazaret cae en el mismo velo. Cuando usted habla de Papá Dios, ven al rubio de Galilea. Digo, si fuera rubio, porque eso no se sabe. Allí hay pocos rubios. Pero la gente tiene a Jesús de Nazaret. Por eso usted ve que el cristianismo está basado en que en Semana Santa, en Rosario, en Novenario, en la Virgen, en María. Aún María es la reina María. Y eso es que, eso es antes de la cruz, eso sigue siendo parte del velo. El niñito Dios, como si pudiera hacer algo por la iglesia. Entonces, el trabajo nuestro es cómo quitar
la gente, a las personas, enfocarles la vista en el Cristo después de la cruz. Que ese es el trabajo que estamos haciendo. Y hasta que no hagamos eso, no podemos juzgar el resto de las cosas en las vidas de ellos, porque es que no ven. Tienen un atraso de 2000 años. Y para colmo, están esperando que ese mismo Jesús que murió, que retorne. Y no lo van a ver, porque ya entendemos que Juan 16:10 dice, y no me veréis más. Entonces ahora mira lo que sigue diciendo el verso 14. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Quién se pudo convertir al Señor en aquellos días? Pablo, Timoteo, Bernabé. Arrastraron a Bernabé. Timoteo se murió y no pudo hacer nada. Y Pablo dijo, todos me abandonaron. Pronto parto y se acaba la gracia. No hay más nada, no se puede hacer nada. Tú no ves que Moisés y Jesús de Nazaret, para colmo, Jesús de Nazaret le pone fin a Moisés y sigue siendo un velo. Y entonces, dice cuando se conviertan al Señor. ¿Y quién es el Señor? Mira lo que dice. Porque el Señor es Jesús de Nazaret. El Señor es carne. ¿Qué dice? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. ¿Hubo libertad? No, lo que hay es esclavitud. La prueba está, todas las religiones que tenemos registradas en el mundo entero. Entonces dice, bueno, cuando se conviertan al Señor, Pablo dice, eso no es ahora. Eso es cuando Él vuelva a vivir, establezca el tribunal de Cristo. Cuando entonces aparezca el Señor, entonces ellos se van a convertir al Señor. Y fíjate lo que dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta. Usted puede ver al Señor a cara descubierta estando en luz inaccesible. No, la única forma es si vuelve a vivir, toma cuerpo y entonces tú le ves. Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, fíjate lo que nos muestra. Estamos leyendo aquí a segunda carta a los Corintios capítulo 3. Mira el capítulo 4, verso 3. Ahí mismito, el verso 3. En los cuales el Dios, con letra minúscula, van a entender que es un velo. En este caso está hablando de Moisés. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El sistema dice que este es el diablo. El Dios es el que ciega. El que ciega aquí es Moisés y Jesús de Nazaret. Dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ¿quién? De Dios. Quiere decir, ¿quién está impidiendo ahora mismo que el Evangelio de la gracia no llegue? Pues la misma doctrina de Jesús de Nazaret. ¿Y quién era el Dios de ese siglo para ese tiempo? Moisés era el Dios de ese siglo. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, no como siervo de la circuncisión, como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Dios. Quiere decir que la gente, aún diciendo, no, yo me convertí al Señor, ellos no están convertidos al Señor, porque el Señor es el Espíritu, el Señor no es Jesús de Nazaret. Al él resucitar, tomó otro puesto. Entonces, el Dios de este ciclo es Moisés, pero un capítulo, estamos hablando con el contexto, un capítulo antes dice que cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo. O sea, leen el antiguo pacto, ya están en un nuevo pacto. Entonces, cuando leen el nuevo pacto, dice Pablo, pero les queda el mismo velo. Dice, no, si estamos con Jesús de Nazaret, eso es lo mismo que Moisés. ¿Cómo convencer a uno de nuestros hermanos que nosotros amamos a Jesucristo? Pero sí, ¿cómo lo vas a amar si está diciendo que tenemos que quitar la vista de él? No, quitar la vista del velo Jesús de Nazaret y ponerla en el Espíritu que resucitó, que ya no es Jesús de Nazaret, es Dios mismo con nosotros. Así que tenemos una tarea hermosa, grande y difícil. Difícil en el aspecto que Pablo dijo, es necesario
que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. A veces tú dices, Ángeles, yo recibo esto y no sé Dios. ¿Y por qué el ángel no me contestó? Estoy en tribulación. Pablo dice, es necesario que por muchas tribulaciones. Yo mismo a veces confieso ciertas cosas y digo, esto está claro, lo digo que está así, pero yo tengo que estar sometido a que para entrar al reino de los cielos, no es solo entrar en toda su plenitud. Hay dificultad en entrar al reino de los cielos. Tenemos un mundo alrededor que no entiende esta palabra, que está ciego, que tiene un velo, lo dice ahí el apóstol. Entonces tú y yo, nuestro deber es confesar la palabra. Y si no se da, mira, yo recibí una cartita de una bendecida, no sé de dónde, que el bebé a los 2 días partió. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Negar al Señor en eso? Ella dice, si no llega a ser por esta palabra, no sé qué me hubiera hecho. Pero entendí que su misión en carne no se cumplió. Pero es un espíritu que regresó a la nube de testigos de donde salió. Y no regresa como bebita de 2 días, porque el espíritu no tiene edad. Simplemente ese espíritu regresó en su plenitud de espíritu. Porque el espíritu, para nosotros estamos tan acostumbrados a ver, ay, 2 días, eso era así. Ay, pues 3 añitos así. Es como los que me preguntan, y esto aquí en todas partes me dicen, oye, apóstol, ¿tú no crees que es injusto que los que murieron van a dar cuerpos nuevos? Entonces nosotros, porque estamos vivos, una bendición, nos van a dar el mismo cuerpo. Yo quiero un cuerpo diferente. Y yo le digo, bueno, pues lo que tenemos que hacer es, si nos dan el mismo cuerpo y no nos gusta, hacer un piquete. Nos vamos con pancarta. Mira, si yo se hubiera muerto en aquel accidente, ¿para qué enviaste el ángel a librarme? Hubiera preferido para que me diera, mira cómo llegaron estos bendecidos. Pues tú sabes que cuando uno muere el cuerpo se pudre. Y si el hombre era cojo, pues es un cuerpo cojo. Y si era ciego, es ciego. Si era visco, era visco. Si era feo, feo, flaco, gordo. Ay. Y entonces, ahora, ese que se murió electrocutado, que es un bendecido, pero que murió en un accidente y perdió un brazo y perdió la mitad de la cara, y ahora aparece con un cuerpo glorificado. Entonces tú, que estamos aquí en vida, cuando nos llegue la transformación, no nos van a dar. Yo quisiera estar más flaquito y más, y las arruguitas, oye, venir con más gloria, ¿verdad que sí? Pues yo creo que todos queremos. ¿Tú crees que Dios es justo? Es justo. Pues entonces tú crees que Él te va a dar todas las peticiones de tu corazón. Así que vamos a glorificar al Señor, ¿verdad que sí? A mí me hacen una pregunta, me dice, oiga, apóstol, ¿y va a haber sexo cuando venga la transformación? Y yo digo, pues, si tenemos cuerpo, yo pienso que sí. No habrá casamiento, pero bueno, ahora nos casamos y tenemos familia, pero en aquel siglo, me imagino, Dios, tú tendrás tu pareja, pero renovadita, bien bonita, ¿verdad? Y me imagino que el sexo no tendrás que tomar nada para ayudarte, ni clasecita, porque eso será a pura potencia. Para que nosotros vemos las cosas malas por este estado carnal, pero bueno, dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido, son las que Dios, eso tiene que ser maravilloso, lo que viene por ahí. Entonces vamos a ver a Isaías para terminar 45, versos 22 y 23. Ya Isaías venía hablando de esto. 22 y 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Mira lo que está diciendo el profeta. Va a llegar un día y nosotros somos ese pueblo. Oye, qué delicado eso para mí. Dice, papá, pero yo sé que estoy representando eso. Pues prepárese. Prepárese para eso. Porque eso es palabra que no puede ser revocada. Yo voy a ver, dice toda rodilla, naturalmente de los elegidos. ¿Tú te crees que de las 100 ovejas se va a perder una? Y aún esos bendecidos que nos rechazan ahora, pentecostales, evangélicos, católicos, si aman a papá, un día van a doblar rodillas. José Luis, perdona, no entendía. ¡Oh, Padre!
Eso es dándole veracidad a Romanos 14, en el verso 13. ¿Te recuerdas que decía, vive el Señor, que toda rodilla? Pablo lo que hacía era usando lo que dijo Isaías miles de años atrás. Recuerda que el profeta favorito de Pablo era Isaías, pero Pablo no fue el que dice que toda boca confesará y se doblará. No, eso lo había dicho Jehová en su manifestación, Jehová del Antiguo Testamento. Entonces Pablo ahora lo repite en el Nuevo Testamento y dice, no es para mí, no es para Jesús de Nazaret, es para el otro, ese otro que viene. Lo verán cara a cara descubierta. Oye, y yo no uso velo. ¿Sabe por qué? Porque lo mío no va a ser abolido. Lo mío es la última barajita que Dios sacó. Este es ejecutar el plan de Dios sobre toda la tierra. Y yo exhorto ahora a mis bendecidos que me están escuchando, esos que nos juzgan, te amamos. No nos vas a hacer daño con tus juicios ni con cosas que ya, porque tarde o temprano tú también vas a doblar rodillas, bendecido. Tarde o temprano tú vas a decir, esta es la verdad, no puedo más con ella, he estado equivocado. Así que te damos la bienvenida al reino de los cielos. Le damos la bienvenida a todos. Yo digo que, yo tengo una petición. Yo digo que Colombia va a ser, usted sabe que el Hijo del Hombre viene a gobernar naciones y a regir las naciones. Mi petición es que me entreguen a Colombia primero. Entonces, yo creo que esperamos que Uribe termine el segundo cuatrenio y cuando él vaya terminando, para respetarle, porque nosotros somos personas respetuosas, ya él no puede postularse más. Así que él le va a caer bien esto que yo voy a decir si le llega a él. Yo tengo la persona en el ministerio, Dios me lo mostrará, ¿verdad? Que yo lo voy a postular como presidente de Colombia. Mira, y no hay que gastar mucho porque ya el voto lo tenemos. Así que yo recibo que el primer presidente de Creciendo en Gracia, la primera nación que Dios mi papá me va a entregar en mis manos, va a ser Colombia. Y la vamos a sanar de una forma que todas las demás naciones dicen, oye, yo quiero lo que está pasando en Colombia. Yo quiero, y se van a seguir uniendo y gobernaremos todas las naciones del mundo. A su nombre. ¡Gloria! Miami, bendecido con toda bendición. Nicaragua, todos los países, Guate, México, por todas partes, Brasil, Pedro Keller, por allá, Vicentico, que hoy hablé con él, hoy vamos a estar escuchando eso. Los saludo, los amo a todos. Qué linda es la familia de la fe. Hoy venían unas personas y el obispo Martín lo vio y dice, ay, mira, viene el hermano tal, viene el hermano tal. Y yo oí ese regocijo cuando uno ve a los hermanos. ¿Verdad que sí? Por eso es que dice, no juzguemos a nuestros hermanos, no menosprecien. ¿Por qué? Si es que todos somos bellos. ¿Verdad que sí? Y en su tiempo todos vamos mejorando un poquito. Imagínate, el peor de todos soy yo. Y mira dónde me pusieron. El peor de todos soy yo. Y dije, bueno, este califica para hijo de hombre, porque tú sabes que aquí el poder se perfecciona en la habilidad. No iban a escoger a un Jesucristo fuerte. No, tenía que venir con todas las debilidades ahí para usar a ese vaso para que los demás tengan esperanza. Imagínate, uno bueno y se daña esto. Pero gracias a Dios que Pablo dijo, no hay ni uno bueno. Todos se desviaron y Dios luego ejecuta lo que quiere. Bueno, los músicos en Miami, levántense, vamos a hacer ahí un fiestón que los está mirando el mundo todavía. Bendecido.